Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a dar un poco de perspectiva histórica de la diabetes y la insulina. Vamos a ver lo apasionante de su descubrimiento y algunas anécdotas muy curiosas, como por ejemplo cómo los antiguos científicos distinguían los diagnósticos de diabetes en función de si la orina era dulce o no. Porque sí, la probaban. ¡Vamos allá! La insulina se descubrió en el año 1921 y el primer tratamiento registrado con ella fue bastante rudimentario y se dio en el año 1923, dando al fin esperanza a toda la gente que la padecería a partir de entonces. Hasta ese momento, la diabetes era una enfermedad con un pronóstico fatal. Si te diagnosticaban diabetes, sabías que no ibas a durar mucho tiempo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la diabetes no es una enfermedad nueva surgida como consecuencia del consumo excesivo de carbohidratos, sino que es una enfermedad que acompaña al ser humano y otros animales desde tiempos inmemoriales. Hablamos, claro está, de la diabetes tipo 1, ya que en la antigüedad los casos de diabetes tipo 2 debían ser rarísimos por cómo eran las dietas antiguamente y porque la obesidad y el sedentarismo no eran la norma. A partir de la revolución industrial ya es otro tema. Nuestros antepasados ya tenían constancia de la enfermedad desde hace más de 3000 años, siendo el síntoma más reconocible la poliuria o exceso de orina en los pacientes. De ahí la palabra diabetes. Como ya sabrás, un diabético tipo 1 no genera insulina, por lo cual está limitado en su capacidad de introducir la glucosa en las células que requieren de ella. Por eso, las moléculas de glucosa quedan en la sangre y al ser filtradas por los riñones producen un efecto osmótico aumentando la producción de orina. Así que si en esa época ibas demasiado al baño y no dejabas de orinar, podías imaginarte lo peor. Los siglos pasaron y no fue hasta mediados del siglo XVII que un médico inglés fundador de la Royal Society llamado Thomas Willis distinguió por primera vez lo que eran enfermedades renales de lo que era típicamente la diabetes, un problema de gestión del azúcar. Y lo hizo probando las orinas de los pacientes con poliuria, dándole a lo que conocemos hoy como diabetes el apellido de mellitus, por el sabor dulce como la miel de la orina de estos pacientes, y el apellido insipidus a la orina sin sabor dulce, asociada a una disfunción de la hormona vasopresina que se encarga de reducir la pérdida de líquido por los riñones. Si alguna vez bebes alcohol, ya sabes a quién echarle la culpa cuando no pares de ir al baño mientras te dure la borrachera. Pero volviendo a este científico inglés, su gran afán explorador y entrega a la causa científica, llegando a beber los fluidos de sus pacientes, fue el primer paso en la comprensión de la diabetes. En el siglo XVIII se empieza a comprender el metabolismo de la glucosa y a finales del XIX se descubre la relación entre el páncreas y la gestión del azúcar en sangre. Cada vez se estaba más cerca de descubrir una solución para esos pacientes para los que no había esperanza. Pero te estarás preguntando, ¿hasta que se descubrió la insulina no había tratamiento para la diabetes tipo 1? Aquí hay que entender que ellos no hacían esa distinción y sin llegar a comprender el por qué algunos pacientes entraban en cetoacidosis y coma, el abordaje tenía siempre que ver con la dieta y el ejercicio, que eran las únicas herramientas que beneficiaban y curaban a la mayoría de los pacientes que desarrollaban diabetes. Si bien se utilizaron algunas sustancias como el arsénico o la quinina, nunca se dieron resultados ni remotamente similares a los que se conseguían con la dieta y el ejercicio. Tal es así que solo unos pocos años antes de descubrir la insulina empiezan a proliferar tratados y monografías extensísimas sobre el tratamiento de la diabetes, siendo los autores más importantes dos médicos estadounidenses llamados Elliot Joslin y Frederick Allen. Revisando su obra, he querido rescatar algunos puntos muy interesantes y perspectivas que parecen haber quedado obsoletas, pero que tienen mucho sentido y son, sin duda alguna, el abordaje adecuado para la diabetes desde el punto de vista de los hábitos personales, y desde luego deberían tenerse en cuenta. En su obra se pueden apreciar un gran interés, esfuerzo y rigurosidad metodológica dignos de destacar. Aquí te dejo algunas de las citas que he rescatado. Además, es susceptible de tratamiento, y la evolución negativa de un paciente generalmente puede detenerse rápidamente. El tratamiento, sin embargo, se basa en la dieta y no en los medicamentos, y los pacientes que más conocen su condición, siendo iguales las demás circunstancias, pueden vivir más tiempo. No hay ninguna enfermedad en la que el entendimiento por parte del paciente de los métodos de tratamiento sea tan útil. La inteligencia cuenta, pero el conocimiento por sí solo no salvará al diabético. Esta es una enfermedad que pone a prueba el carácter del paciente, y para tener éxito en resistirla, además de sabiduría, debe poseer honestidad, autocontrol y valor. Aquí hay dos puntos que me parecen esenciales. El primero es de cómo los hábitos mejoraban la esperanza y calidad de vida del paciente, llegando incluso a revertir la enfermedad sin necesidad de más tratamiento.
Y el segundo es de cómo hay un enfoque muy claro hacia el paciente protagonista activo de su propio tratamiento. Algo que hoy en día considero que se está perdiendo al delegar esta responsabilidad en el personal médico. Vamos con la siguiente. La falta de ejercicio es, por supuesto, un factor que contribuye a la condición de sobrepeso y, por lo tanto, es una causa indirecta de diabetes. Sin embargo, la inactividad muscular es en sí misma un factor directo, ya que son principalmente los músculos los que consumen el azúcar formado a partir de los alimentos. El hombre que abandona una vida activa al aire libre y pasa a una silla de oficina por este cambio se convierte en un candidato prometedor para la diabetes. Si el exceso de alimentación ha sido en forma de azúcar, la predisposición a la diabetes es mayor. Existe un peligro real en el hábito de comer dulces. Esto me parece increíble. Cómo la observación dio lugar a ese razonamiento sin aún conocer el efecto de la contracción muscular en los transportadores de glucosa en la célula. El tío dio en el clavo y aportaba la solución para la gran pandemia de nuestra era, que es el sedentarismo. Y es que me encanta esta forma de hacer ciencia, haciéndose preguntas, observando, deduciendo y contestando. En cuanto a los pacientes con lo que ahora conocemos como diabetes tipo 1 o como ellos la llamaban severa, evidentemente el pronóstico no era mucho mejor con el cambio de hábitos, ya que su problema era la falta de insulina. La deducción del Dr. Allen era que, ya que la diabetes era la disfunción de la capacidad de asimilar la comida, la mejor solución era poner a los pacientes en dietas hipocalóricas extremas, a veces entre 500 y 800 kilocalorías diarias, lo que en el caso de este tipo de diabéticos podía alargar su esperanza de vida en días o semanas, hasta morir por cetoacidosis, y muchos de los pacientes renunciaban a pasar por ese tormento. Allen ya conocía este efecto y lo relata en su monografía, pero sobre ello hablaré en un vídeo próximamente. Por último, te dejo por aquí algunas de las dietas que ellos proponían para los pacientes. Dietas muy bajas en carbohidratos y algunos de los planes de ejercicios. Si te interesa, para el vídeo y échale un ojo. Eso sí, me gustaría destacar dos cosas. La primera es el hecho de que se proponía un día de ayuno en la dieta semanal, lo cual desgranaremos en un vídeo próximamente. Y esto que dice aquí de Lister Rolls. Me costó encontrar lo que era, pero finalmente descubrí que eran unos bollos o panecillos que se hacen con una harina especial para diabéticos, sin carbohidratos, que más que una harina creo que es un preparado a base de caseína, un producto que nos hace entender la importancia que tenía esta enfermedad en la época, y que seguramente es el motivo que llevó al descubrimiento de la insulina unos 2 o 3 años después, por otro grupo de científicos, y su rápida inclusión como tratamiento médico, en menos de 5 años desde la publicación de estos libros, lo que les otorgó, por cierto, el Premio Nobel de Medicina en el año 1923. Desde entonces podemos empezar a hablar de la historia de la insulina, una hormona muy incomprendida sobre la que te hablaré en el próximo vídeo. Pero antes de despedirme, quiero compartirte esta última frase de nuestro autor Elliot Joslin, que dice así: la responsabilidad de mantener este estado favorable debe recaer en gran medida sobre el propio paciente. Debe aprender cuál es la dieta más adecuada para él y debe controlar constantemente su condición. Es su propia enfermera, asistente del médico y químico. Si intenta ser su propio médico, sufrirá las consecuencias. Adquirir el conocimiento necesario para esta triple vocación requiere un estudio diligente, pero la recompensa vale la pena, pues no es menos que la propia vida. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias, y si te ha gustado el vídeo, compártelo para que esta historia no caiga en el olvido, ya que mirando al pasado muchas veces podemos encontrar la respuesta a problemas del presente. Hasta aquí el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo.